¿Alguna vez has visto a alguien caminar directo hacia un desastre que todos veían venir? El pasaje de hoy nos muestra exactamente eso, la última rebelión de Judá contra Babilonia que llevó a la destrucción que los profetas de Dios habían advertido durante años. En el pasaje de hoy vemos a una nación que ignoró repetidamente las advertencias de Dios y las consecuencias, bueno, fueron devastadoras. El punto principal de esta historia es claro. Las advertencias de Dios son serias y la rebelión contra Él siempre conduce a la destrucción. Pero incluso en el juicio, el deseo de Dios es que su pueblo vuelva a Él. Es un recordatorio aleccionador de que las advertencias de Dios siempre se cumplen. La verdad se revela a través de los últimos y trágicos días de la independencia de Jerusalén. La historia comienza con el rey Sedequías haciendo lo que parecía impensable, rebelarse contra Babilonia después de jurar lealtad. Como nos cuenta dos crónicas, se volvió terco y endureció su corazón y no quiso volverse al Señor. Esto no fue solo una rebelión política, fue una rebelión espiritual. Él había jurado lealtad a Dios, haciendo que su traición no fuera solo contra Babilonia, sino contra el propio Dios. La respuesta de Nabucodonosor fue rápida y devastadora. En el 9º año del reinado de Sedequías, en el 10º día del 10º mes, fecha tan significativa que Dios le dijo a Ezequiel que la registrara. El ejército de Babilonia rodeó Jerusalén. A través de Ezequiel, Dios usó la metáfora de una olla para describir lo que estaba sucediendo. Jerusalén era como una olla que se calentaba hasta que todo lo que había dentro se consumía e incluso su corrosión se quemaba. Cuando comenzó el asedio, Sedequías envió mensajeros a Jeremías preguntando si Dios intervendría con milagros, como lo había hecho en el pasado. Pero la respuesta de Jeremías fue devastadora. No solo Dios no ayudaría, sino que en realidad lucharía contra Jerusalén. Yo mismo pelearé contra ustedes con mano extendida y brazo poderoso, con furia y gran ira, que daba una última oportunidad para la misericordia. Dios, a través de Jeremías, puso ante el pueblo el camino de la vida y el camino de la muerte. Quienes se rindieran a Babilonia vivirían, quienes permanecieran en ciudad morirían por espada, hambre o peste. Pero orgullo y falsa esperanza les impidieron aceptar este humilde camino a la supervivencia. Incluso en estos días finales vemos dureza de corazón pueblo. Cuando comenzó el asedio, hicieron un pacto para liberar a sus esclavos hebreos, conforme a la ley de Dios. Pero cuando el asedio fue levantado temporalmente, cambiaron de opinión y los volvieron a esclavizar. Solo obedecían a Dios cuando se sentían amenazados, no por un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿cómo aplicar estas verdades hoy? Primero, tomemos en serio la advertencia de Dios. Como Judá, vivimos en un mundo que ignora su palabra. Nos sentimos tentados a pensar que nuestras decisiones no importan, que podemos vivir como queramos, sin consecuencias. Pero la historia de Judá nos recuerda que el pecado siempre conduce a la destrucción. Ya sea orgullo, idolatría o injusticia, la rebelión contra Dios tiene consecuencias reales. Necesitamos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿hay áreas en las que estoy ignorando las advertencias de Dios? En segundo lugar, debemos recordar que el deseo de Dios es que volvamos a Él. Incluso en el juicio, Dios le ofreció a Judá una salida. Les dijo que se rindieran ante Babilonia para que pudieran vivir. De la misma manera, Dios nos ofrece una salida a través de Jesucristo. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, podemos volver a Él y encontrar perdón y restauración. Y finalmente necesitamos confiar en la soberanía de Dios. Incluso cuando la vida parece fuera de control, la destrucción de Judá no fue aleatoria. Fue parte del plan de Dios para traer a su pueblo de regreso a Él. Cuando enfrentamos pruebas o sufrimiento,
Podemos confiar en que Dios sigue obrando. Él puede usar incluso los momentos más difíciles de nuestra vida para acercarnos más a Él. La historia de la caída de Jerusalén es una advertencia para cada generación. La palabra de Dios se cumple, ya sea en profecía o en promesa. Me encanta mantenerme firme en la fe sobre las promesas de Dios. Él ha sido fiel al demostrar que cumple su palabra. Pero también debemos recordar que Él es fiel a sus advertencias. No son amenazas vacías y sus ofertas de misericordia no deben ser ignoradas. La pregunta para nosotros hoy es, ¿aprenderemos del error de Judá? ¿Prestaremos atención a las advertencias de Dios mientras aún hay tiempo para arrepentirse? Porque al final es mucho mejor humillarnos ante Dios que ser humillados en su juicio.